Bueno, quiero que Camila Dolavkian, que está con nosotros, haga el cierre esta mañana de manera especial a propósito de un tema que me impactó, que nos impactó a muchos de los que seguimos de cerca la información y que tiene que ver con un personaje que quiero que ella misma describa. Expresidente de ARSAT, también del ORSNA, que es el organismo regulador del Sistema Nacional Aeroportuario, a quien no allanan, inclusive por sospechas vinculadas al narcotráfico, sino por el cobro de coimas millonarias, entre otros también bajo la gestión, eventualmente, del propio presidente Milei. Alguien que llevaba años en el Estado. Un tal Leal, que ha sido leal con su propio bolsillo, con un patrimonio que efectivamente no va a poder justificar, probablemente tras 20 años de ejercicio en la función pública. Camila, un verdadero gusto y un placer saludarte. Bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Hola, Paulino, buen día a todo tu equipo. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿De quién hablamos? Haceme la semblanza. ¿Y qué es lo que le detectaron y cuál es la imputación que pesa sobre él? Primero te hago su pequeño CV de los últimos años para que se entiendan los lugares que ocupó. Él tuvo 2 cargos públicos muy importantes en los últimos 4 años. En el 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, fue designado presidente de ARSAT, después de más de una década de trabajo dentro de la empresa pública que maneja los satélites en la Argentina, ¿no? Y la red federal de fibra óptica del país. Ni más ni menos. Eso sucedió, o sea, ese cargo lo ocupó hasta que entró la gestión de Milei, momento en el que fue corrido, esto es un dato muy importante, momento en el que fue corrido de la presidencia de ARSAT, se puso a otra persona, y después en junio del 2025, él siguió trabajando en ARSAT, y en junio del 2025 lo llevan a ser titular del ORSNA. ¿Qué es el ORSNA? El organismo que regula los aeropuertos en el país. Otro dato muy importante, noten lo sensible de las áreas que manejaba, ¿verdad? Leal llegó a este último cargo público, él tiene muchas relaciones con personas de muchísimo poder, pero el último cargo público llegó impulsado por quien en ese momento había sido designado secretario de Transporte, cuyo nombre es Luis Pierrini, también de muchos vínculos, de mucho poder. Y aquí tenemos el CV de esta persona. Y también mendocino, por otra parte, ¿no es cierto? También mendocino. Gran dato, porque varios de los personajes que empezarán de los que empezaremos a hablar en estos días provienen justamente de Mendoza. Se conocen hace mucho tiempo, son casi todos mendocinos, y de hecho tiene una razón de ser eso, que es que muchos entraron a ARSAT de la mano de un ex gobernador mendocino que fue justamente uno de los primeros, o el primero, si los datos no me fallan, uno de los primeros o el primero en hacerle impulso a ARSAT. La cuestión es que Leal, vos recién decías, Paulino, lo encuentran con dinero, ahora les voy a hacer el repaso, dinero, droga, entre otras cosas, pero no lo investigaban por narcotráfico. Concretamente en el allanamiento lo encontraron casi $2,5 millones, le encontraron dosis, el equivalente a más de 4.000 dosis de ketamina, MDMA, pastillas, entre otras Tusi, incluso la famosa cocaína rosa, entre otras cosas. Te diría mínimo para consumo grupal, más que consumo personal, salvo que haga un stock bastante importante. Pero esto fue una sorpresa para los investigadores, porque por lo que lo estaban investigando era por coimas. Y que yo lo que decía este fin de semana era, tratemos de que no tape lo extraño o lo que va a llevar, yo te digo, a más consecuencias políticas, que fue el hallazgo de todo esto en la casa de Facundo Leal, que no tape la causa original por la que lo allanaron, que es una causa por coimas bastante importante. ¿Por qué bastante importante? Bueno, porque involucra primero a toda la cúpula de una de las empresas públicas más importantes de la Argentina, concretamente durante su gestión, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero son muchas personas que fueron empoderadas en el gobierno de Milei. Por ejemplo, no solamente está involucrado Leal, sino que uno de los imputados clave en la causa por coimas en ARSAT es Gerardo Boschín. Gerardo Boschín fue presidente de Trenes Argentinos hasta enero de este año. Todo un grupo de personas, de vuelta, de muchísimas relaciones, pero empoderadas durante esta gestión. ¿Qué pasó? Sí, decime, perdón. No, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué los investigan? Bueno, es algo bastante insólito como la justicia llega a la hipótesis de coimas, porque en realidad todo partió de una investigación por un robo. En 2024 se denuncia que en un depósito que utilizaba ARSAT en el municipio de San Fernando había faltantes o había habido una entradera
y alguien había robado un montón de equipos vinculados a la provisión de internet en la Argentina. O sea, imagínense, estamos hablando de un tema muy importante. Correcto. ¿Qué pasa? La justicia va y dice, che, pero este lugar no es apto para resguardar semejante material por lo costoso y lo importante. Se encuentran con que no había cámaras de seguridad o no funcionaban, no había cerco eléctrico, e incluso la Gendarmería hace un informe que dice, che, para robarse lo que se robaron, la gente estuvo días horas acá. o días. Horas, Correcto. mínimo horas, pero lo más probable, según la Gendarmería, días. Porque son equipos muy grandes, son equipos monstruosos. Bueno, claro, la Fiscalía de Fernando Domínguez de San Isidro dice, acá hay algo raro, piden los papeles de la contratación del predio y notan que había una licitación amañada, que había, incluso había prórrogas en el contrato que no correspondían, y había, incluso en la contratación original, los competidores eran los mismos que habían ganado. O sea, se había armado una licitación prácticamente a medida. Correcto. Arreglada de antemano. Claro, entonces ahí empiezan a pedir medidas de prueba y dan con los teléfonos. Primero de los del privado, que es una empresa que se llama Argentina Logistics Services. Dan con esos teléfonos y en esos teléfonos, o casualidad, encuentran conversaciones con los funcionarios en donde arreglaban el contrato, arreglaban pagos en efectivo, entre otras cosas. Todos los dedos y pegados. el crecimiento patrimonial que vino después. Un enriquecimiento patrimonial que cuando lo allanan por pedido de coimas encuentran toda la droga y más de 2 millones de dólares en 7 monedas distintas. Sí, hasta cheniles tanzanos encontraron. No. Cheniles tanzanos. Y había pesos mexicanos, colombianos, había reales, había también chelines tanzanos, había euros, dólares, 7 monedas había No sabía ni que existían esos acá en Argentina. Manejó ARSAT en los últimos años de gobierno de Alberto Fernández y lo eligieron como titular del ORSNA, el organismo que regula los aeropuertos, desde mediados del 2025 bajo la gestión del presidente Milei. Impresionante. Exactamente, ese es el último. Ahora sigue contratado por ARSAT. O sea, sigue teniendo contrato en ARSAT. Esta mañana sigue contratado pese al allanamiento del viernes con todo lo que le detectaron. Suponemos que le van a romper el contrato, imagino, ¿no? Y la única defensa que se esbozó hasta el momento, yo hablé con muchas fuentes este fin de semana, fue, pero es que es planta permanente, me dijeron. Ah, claro. Y bueno, sí, lleva 20 años ahí. Lo mismo el caso de Gerardo Boschín, Paulino, sigue contratado. A mí me figura pagan aportes por él, tanto ARSAT como la operadora ferroviaria. O sea, Trenes también sigue pagando, parece que tiene doble sueldo también, porque ambos siguen contratados en este momento por las empresas públicas. La seguiría toda la mañana. ¿Podemos hacer un capítulo 2 mañana pasado, Camila? Para Por saber supuesto, detalles cuando quieras, y demás, Paulino. porque has hecho una investigación exhaustiva, te has seguido la causa, has contado elementos que me parece que valen bien la pena para ilustrar un sistema. Claro que sí, cuando todavía quieras, está Paulino, vigente. a disposición. Gracias, Camila. Un beso. Beso enorme a todos. Camila Dolabjian, periodista, colega, meticulosa, que alumbra un tema que yo creo que va a dar mucho que hablar. Bueno, punto final. Llega Barsky, llega L. Ya estamos, ya nos metemos de lleno en la zona mixta, en la transición.